Estimado estudiante, sea bienvenido a la segunda unidad del curso Contabilidad 1. En esta semana abordaremos los conceptos de activos, pasivos y capital con el objetivo de estructurar y presentar el estado de situación financiera o balance general, tomando como referencia las cuentas que conforman cada grupo de este estado financiero. Conceptos de activo, pasivo y capital. Para la fórmula del capital igual al activo menos pasivo, tenemos el siguiente ejemplo. Para una persona natural, ¿qué representan los activos? Los activos representan riquezas. ¿Qué representa el pasivo? El pasivo representa deuda. El capital neto representa todo lo que es la diferencia entre el activo y el pasivo. Para una persona jurídica, que ya en esta categoría son las personas que están debidamente legalmente constituidas, la fórmula que se aplica es el activo pasivo. ¿Qué representa el activo para una persona jurídica? Representa los bienes y derechos, es decir, la parte, lo que le pertenece. El pasivo representa las deudas contraídas con terceros y el patrimonio representa las deudas con la diferencia del activo menos el pasivo. Un activo es un recurso, ¿verdad?, económico, propiedad de una entidad que espera su convertibilidad en un tiempo determinado a futuro, con beneficios futuros. Por ejemplo, digamos, tenemos cuando se constituye una empresa, tenemos la caja, tenemos el mobiliario que se va a utilizar para iniciar el negocio, una cuenta en el banco. Todo eso constituye lo que son los activos, ¿verdad? La naturaleza de esta cuenta evidentemente, ¿verdad?, va a ser deudora para efectos de elaborar el estado financiero. Los activos a su vez se clasifican en activos corrientes, activos no corrientes y más después tenemos, dependiendo del tipo de empresa, los otros activos. ¿Qué son los activos no corrientes? Son aquellos activos a los cuales se espera obtener beneficios económicos en un periodo mayor de un año de la operación normal del negocio o cuya convertibilidad sea también en el corto plazo, ¿verdad? Durante el proceso de elaboración del balance general o estado de situación, las cuentas de activos se van a clasificar en el orden de prioridad, de exigibilidad, de convertibilidad. Por ejemplo, vamos a tener el efectivo y equivalente de efectivo, vamos a tener las cuentas por cobrar, vamos a tener los inventarios, vamos a tener los pagos anticipados, dependiendo del tipo de estructura que tenga la empresa, ¿verdad? Las cuentas de activos corrientes. ¿Qué cuentas podemos tener ahí en los activos corrientes? Podemos tener el efectivo, el banco. Cuando utilizamos las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas, el efectivo, el equivalente de efectivo está formado por lo que son todo lo que es el efectivo líquido, la caja, el banco. Esas dos cuentas, ¿verdad?, vienen a ser esa cuenta en mención. Pero tenemos las inversiones temporales, las cuentas y documentos por cobrar, los inventarios, los deudores diversos. Pero repito, ¿verdad?, esto va a estar en correspondencia del tipo de empresa en el cual se esté diseñando este estado financiero. Por ejemplo, algunos conceptos fundamentales que nosotros podemos tener y que siempre en cualquier tipo de empresa es muy importante conocer para usted, estudiante. Por ejemplo, la caja. La caja representa la disponibilidad inmediata que tiene la empresa, ¿verdad? Este es un activo muy, muy sensible, ¿verdad? Para la empresa requiere de normas de control interno muy, muy delicadas y que se le dé seguimiento por su naturaleza. Los bancos, ¿verdad? La cuenta de banco representa el saldo disponible que tiene una empresa en sus cuentas corrientes, que para las personas jurídicas, para las personas naturales, pues puede iniciar con una cuenta de ahorro, pero evidentemente esto va a estar en correspondencia del tipo de empresa que se esté manejando, se esté analizando, ¿verdad? Tenemos también las inversiones temporales, que las empresas pueden tener producto de sus excedentes algún destino
de sus fondos para inversiones en el corto plazo. Esto le va a generar dividendos, participaciones en otras empresas, que evidentemente esto hace o tiene un efecto sobre el aumento del efectivo. Las inversiones temporales, por ejemplo, las acciones, certificados de depósitos a plazo o otros títulos que se desee, ¿verdad? En correspondencia. También tenemos las cuentas por cobrar a clientes, que representan, ¿verdad?, aquellos saldos que son producto de las ventas al crédito, que por una o X razón, de acuerdo a la relación que existe entre la empresa y el cliente y la confianza que puede obtener, allí llevar a todas aquellas ventas que fueron realizadas al crédito durante el periodo correspondiente que se esté elaborando la información financiera. De estas cuentas y documentos por cobrar, también en el estado de situación financiera va a aparecer una cuenta complementaria, que es la provisión para cuentas incobrables, que es un porcentaje destinado al saldo total de la cartera para considerar una eventualidad futura que nos pudieran un número determinado de clientes poder cancelar a futuro esa obligación. Esto también tiene que ver o está normado bajo la base legal que el fisco regula para tal materia en la ley de equidad fiscal que ahí está contenido. Los inventarios, una de las cuentas más importantes de la contabilidad y para la empresa. Los inventarios representan flujos de entradas de efectivo. ¿Por qué? Bueno, porque esta cuenta maneja las existencias de todos aquellos productos que están relacionados con el giro principal del negocio y que representan para la empresa, ¿verdad?, la posibilidad de poder venderlos y generar con esto ya un efectivo debidamente, ¿verdad?, transformado, ¿verdad?, ya el precio, ¿verdad?, el precio para poder generar ganancias para la empresa. Las empresas comerciales que generalmente, ¿verdad?, solo muestran los inventarios de mercancía. Eso va a estar en dependencia en la estructura del estado de situación financiera, como se quiera presentar. Las empresas de servicios generalmente no presentan este rubro. Las empresas industriales, que son las que producen, las manufactureras, tienen una estructura como presentan con la cuenta de inventario en el estado de situación financiera, que pueden ser los inventarios en materias primas, los inventarios de productos en proceso, los inventarios de productos terminados y los inventarios de materiales, ¿verdad?, y repuestos, o otros le llaman materiales y suministros. Los inventarios de materias primas, ¿verdad?, el inventario de productos en proceso. El inventario de materia prima, ¿qué viene siendo? Bueno, el inventario de la materia prima que se adquiere con el objetivo de pasarla al proceso. El inventario de productos en proceso es aquellos inventarios que están dentro del proceso productivo, pero que no ha terminado la producción, por lo tanto siguen formando parte del inventario de la empresa. El inventario de productos terminados, como su nombre lo dice, ya es cuando el producto fue procesado en el área de producción, ya está con todos los estándares de calidad debidamente cumplidos y va y pasa, ¿verdad?, al almacén de productos terminados, que es el que está listo para la venta. El inventario de materiales y repuestos, pues esta es una cuenta que en dependencia de la empresa pues maneja artículos de menor costo, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, para una empresa podría ser inventario de materiales y repuestos, todos aquellos insumos menores como clavos, tornillos, desarmadores, etcétera, ¿verdad?, que pueden de menor escala y que son utilizados para actividades menores, pero que no representan el giro principal del negocio. Tenemos también, ya analizamos el activo corriente, ahora vamos a analizar el activo no corriente. Los activos no corrientes, ¿verdad?, son aquellos activos de los cuales se espera obtener beneficios futuros. En la contabilidad de una empresa, este rubro es el que tiene mayor representatividad financiera en el estado de situación financiera. ¿Por qué razón? Bueno, porque aquí están aquellos bienes que se han adquirido con el propósito de que generen riqueza, que generen entrada de efectivo a la empresa y que se espera que la empresa no los venda, no se deshaga de ellos, salvo excepciones o fuerzas de índole mayor no previstas en el transcurso de su desarrollo como empresa, ¿verdad? Dentro de estos, ¿cuáles tenemos? Bueno, tenemos los terrenos, los edificios, el mobiliario y equipo de oficina, la maquinaria y el equipo de transporte.
Según las normas internacionales de información financiera, y aquí analizamos de la sección de la 1 a la 10, que es la fundamental en esta primera fase para ustedes como estudiantes, del activo no corriente, ustedes pueden encontrarlo como todas estas cuentas que he mencionado anteriormente como propiedad, planta y equipo, y que van a ser valorizadas a valor neto. Es decir, valor neto es el valor real que va a tener ese activo de acuerdo a los registros contables, ya incluida o restada la depreciación, porque recordemos que hay algunas cuentas de estos, a excepción de los terrenos, el resto de cuentas, ¿verdad? La maquinaria, el edificio, el mobiliario y equipo de oficina sufren depreciación, o sea, el desgaste físico, y esto debe ser contabilizado. El terreno tiene una particularidad especial en este grupo, porque el terreno, a medida que pasa, sucede que el terreno adquiere plusvalía, es decir, mayor valor. El terreno no se deprecia, ¿verdad? También las normas establecen que hay que ubicar en el activo no corriente, de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, eran los activos intangibles. Entonces también ahí que tenemos las patentes, las marcas, los derechos de autores, pero esos ya van después que ubicas el activo tangible, es decir, lo que es propiedad, planta y equipo. Y también hay algunos casos de empresas que ubican otros activos, ¿verdad? Los otros activos que son ya después del activo no corriente. Y ahí tenemos, ¿verdad?, el total, el activo. Algunas particularidades o características de la propiedad, planta y equipo, que en este grupo pues se registran el conjunto de bienes que la organización emplea de manera permanente en el desarrollo de las actividades que se relacionan con su objeto social, o sea, su giro principal del negocio. Por ejemplo, una empresa que se dedique a vender productos ferreteros, pues posiblemente va a tener su propia planta y equipo. Una empresa, por ejemplo, que sea constructora, su propiedad, planta y equipo va a ser todo lo que son las maquinarias, ¿verdad? Los tractores, las excavadoras, etcétera, etcétera. Estos bienes no están destinados, ya he dicho anteriormente, para la venta, ¿verdad? Sino que son activos que pues deben de tener un costo relativamente importante, es decir, el valor cuantioso monetario es muy alto. En la contabilidad se registra su valor de costo, ¿verdad? El cual está conformado por el precio de compra más cualquier otro gasto necesario para poner a funcionar este activo. Pero eso se verá más adelante, ¿verdad? La propiedad, planta y equipo, ahí tenemos cómo está compuesta, ¿verdad? Tangibles, no depreciables, el terreno, las construcciones en curso, las maquinarias en montaje. Las cuentas que son del grupo de activos no corrientes tangibles que se deprecian, que ahí están las construcciones y edificaciones, la maquinaria y equipo, el equipo de oficina, ¿verdad? Equipos de cómputo, y lo que es la flota vehicular de transporte de la empresa. Vamos ahora a la segunda parte de lo que es las cuentas del estado de situación financiera. Ya hablamos de los activos, ¿verdad? Es decir, activos corrientes, activos no corrientes. Ahora vamos a hablar un poco de los pasivos. ¿Qué son los pasivos? Ninguna empresa puede vivir sin deuda. Es difícil que una empresa no tenga que depender de terceros. En este sentido, los pasivos representan deudas o obligaciones de una entidad y las que deben ser pagadas en dinero, bienes o servicios. Estos últimos pues no convienen para una empresa. Generalmente la empresa honra sus obligaciones en base a lo que es el pago de dinero. Para su clasificación dentro del estado de situación financiera y de acuerdo a las normas de información financiera del NIF para pymes, que es el que estamos analizando en este curso de contabilidad 1, los pasivos se clasifican en pasivos corrientes y pasivos no corrientes. O sea, estos últimos pues se entiende que son a largo plazo. ¿Qué son los pasivos corrientes a corto plazo? Son las obligaciones que se deben cumplir en un plazo no mayor de un año, a partir de la fecha del balance, es decir, a partir de la fecha en el cual estamos registrando esa obligación. El pasivo de largo plazo o no corriente son las deudas que deben ser cubiertas a más tardar a un plazo mayor a un año. Aquí hay una combinación. Se puede dar el caso que una deuda de largo plazo se convierta a una deuda de corto plazo. Por ejemplo, los préstamos
bancarios. Los préstamos bancarios generalmente la empresa los adquiere a largo plazo, pero como va pagando, el corto plazo son 12 meses, el largo plazo son mayores de 12 meses. Entonces ahí se va dando, a medida que va pagando cada cuota de pago, la empresa va también trasladando del largo plazo al corto plazo. Por ejemplo, un préstamo a 5 años, son 60 cuotas. Entonces, cuando la vas a contabilizar de acuerdo a la norma contable, ¿qué es lo que te dice? Bueno, contabilizar las primeras 12 cuotas como corto plazo y después la cuota 13 vas a contabilizarla a largo plazo. Y cuando vas a pagar la primera cuota, te queda en 11 el corto plazo, entonces trasladas la cuota de largo plazo al corto plazo y así sucesivamente hasta que cuando llegues a la última cuota, a la cuota 60, ¿dónde te vas a encontrar según tus registros contables? En el corto plazo, o sea, el pasivo corriente. Pero eso ya más adelante explicaremos un poco cuando estemos viendo contabilidad intermedia, ¿verdad? El análisis de las obligaciones. Algunas cuentas que tenemos ahí de los pasivos corrientes de corto plazo. Tenemos las obligaciones financieras, tenemos los proveedores, las cuentas por pagar, los préstamos bancarios con vencimiento menor a un año, los dividendos por pagar, los impuestos por pagar, los anticipos de clientes y las obligaciones laborales. El pasivo no corriente, podemos tener algunas cuentas que se llaman documentos por pagar a largo plazo, préstamos bancarios, las obligaciones financieras de largo plazo y los bonos en circulación, ¿verdad? Estas son algunas cuentas, repito, son a manera general. Cada empresa va a estructurar o va a tener formada su estructura de las cuentas del estado de situación financiera en correspondencia de su razón de ser o su giro principal del negocio. Dentro de los pasivos corrientes, ¿qué podemos decir de algunas cuentas? ¿Qué son las obligaciones financieras? Las obligaciones financieras es el valor de las deudas con entidades financieras, tanto en moneda legal como en moneda extranjera, cuyo plazo de vencimiento sea menor de un año. Los proveedores son las deudas con proveedores tanto a nivel nacional como a nivel extranjero, por concepto de mercancías o materias primas adquiridas a crédito, es decir, aquellas que son o se relacionan con la razón principal del negocio. Y aquí tenemos que diferenciar con la siguiente cuenta, que son las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar es el valor de las deudas diferentes a la adquirida con los proveedores. Es decir, aquí vamos a obtener, por ejemplo, si yo compro un mobiliario, equipo de oficina, si yo compro un vehículo, que no se relacionan con el giro principal del negocio, yo puedo llevarlos a esa cuenta. Las cuentas, los proveedores son cuentas que sí se relacionan la materia prima como elemento principal para generar riquezas, para producir para la empresa. Entonces ahí tenemos una diferencia entre proveedores y cuentas por pagar. Eso en dependencia y correspondencia de cómo la empresa, ¿verdad?, los aplica de acuerdo a su diseño contable y que está en dependencia de su giro principal del negocio. Los dividendos por pagar. El dividendo por pagar es el valor de las deudas con accionistas o socios por conceptos de dividendos o participaciones decretadas y no cubiertas. Es decir, los excedentes que tiene una empresa una vez que ya finaliza su mes de actividades, entonces ahí se hace un análisis a través del estado de resultados. Si tuviste ganancia, evidentemente un efecto sobre la ganancia de cada acción o cada aporte que hizo cada socio. Entonces ahí viene un proceso de calcular pues la cuenta de dividendos. Los impuestos por pagar. Los impuestos por pagar es el valor de las deudas con el Estado. Por ejemplo, digamos, toda empresa obtiene ingresos. Estos ingresos, evidentemente, de acuerdo a la ley o como esté clasificada la empresa, pues van a ser gravables. Entonces ahí yo voy a llevar en esa cuenta de impuestos por pagar todas las obligaciones que yo tenga con el Estado. Ahí, por ejemplo, va a calzar lo que es el impuesto sobre la renta, el impuesto municipal, entre otros, ¿verdad? Y también tengo la otra cuenta que son las obligaciones laborales. Las obligaciones laborales es el valor de las deudas con los empleados o ex empleados por concepto de salario, vacaciones consolidadas
primas de servicio, etcétera. Es decir, lo que también a veces en algunos casos, independientemente que estés aplicando la norma, podrías encontrarte en estas obligaciones laborales también una cuenta que se llama gastos acumulados por pagar. Podría aparecer como gastos acumulados por pagar. La norma no es radical en ese aspecto. La norma te permite presentar como obligaciones laborales o lo presentas como gastos acumulados por pagar, que son todos los beneficios, prestaciones sociales que la empresa da a sus empleados, ¿verdad? Y que debe cumplir de acuerdo a la ley. Los pasivos no corrientes, tenemos las obligaciones financieras de largo plazo, que estas representan deudas con entidades financieras con un plazo mayor a un año. Los bonos en circulación representan las deudas por bonos en circulación. Esta operación la realizan el Estado o entidades privadas de gran tamaño, en ambos casos a través de una entidad bancaria que avala la operación. Es decir, cuando puedo recurrir a un bono como empresa, cuando presento problemas de iliquidez financiera. Entonces yo puedo emitir obligaciones a través de los bonos a largo plazo generalmente, ¿verdad? Plazos, por ejemplo, a 10, 15 años, y eso se ofertan en el mercado a través de las diferentes normativas que para tal efecto existen en nuestro país. Son regulados la emisión de obligaciones, ¿verdad? La última cuenta del estado de situación financiera es el capital. El capital representa, ¿verdad?, la aportación de los dueños conocidos como accionistas. Representa la parte de los activos que pertenecen a los dueños del negocio. En síntesis, la diferencia entre el monto de los activos y el monto del pasivo. Es decir, el capital es esa diferencia, ¿verdad? Es decir, podremos definir la ecuación contable. El capital es igual al activo menos el pasivo. ¿Qué cuentas podemos encontrarnos en este grupo? Tenemos, por ejemplo, el capital social, las aportaciones por aumentos de capital, las donaciones que puede recibir una empresa. Por ejemplo, una empresa puede iniciar operaciones, alguien puede donar un equipo, entonces eso representa una donación, pues, o sea, la empresa no destina recursos para que ese equipo, simplemente alguien lo donó y aportó al negocio. Tenemos la utilidad del ejercicio, tenemos superávit de capital, tenemos las reservas, tenemos las utilidades acumuladas y el superávit por revaluación de activos, ¿verdad?, comúnmente conocido. Algunas cuentas, conceptos que vamos a ver aquí, por ejemplo, el superávit de capital representa el aumento del patrimonio originado en mayores valores en colocación de acciones, primas y en donaciones recibidas en dinero o en especie. Las reservas representan el valor de las utilidades de ejercicios anteriores que permanecen dentro del patrimonio y a las cuales les ha dado un destino diferente. Las reservas se adquieren para enfrentar contingencias en el futuro. Por ejemplo, digamos, la reserva legal, pues en algunos estados financieros puede aparecer la cuenta de reserva legal para casos fortuitos. Las empresas, como su nombre lo dice, reserva, destinan parte de sus utilidades a crear reservas, pero estas reservas evidentemente están también reguladas o deben de cumplir ciertas normativas, tanto legales como contables, en dependencia del tipo de empresas que se creen. Generalmente las reservas van para, digamos, ¿dónde vas a mirar más estos casos? Para las empresas privadas, pues, ¿verdad? El Estado tiene otra metodología para manejar sus estados financieros. La utilidad del ejercicio representa un aumento patrimonial. ¿En qué sentido? Bueno, si un negocio está obteniendo resultados, el mes de enero 2018, la empresa X obtuvo 1 millón de utilidad del ejercicio, ¿verdad? Ya cuando restó sus ingresos, menos su costo y menos sus gastos, le quedó la utilidad, ya pagó el impuesto. Entonces, ese remanente de utilidad del ejercicio se pasa a una cuenta del estado de situación financiera al grupo del patrimonio. Es decir, es la utilidad que mensualmente va obteniendo el negocio, A medida que va aumentando esta utilidad, al final del año, la empresa viene y hace su cierre, ¿verdad? Y se convierte en utilidades del periodo.
La utilidad de ejercicios anteriores, ¿verdad? Esta cuenta representa el valor de utilidades de ejercicios anteriores a las cuales no se les ha dado un destino específico. El superávit por revalorización representa un aumento patrimonial por la valorización de algunos activos como inmuebles y acciones. Es la contrapartida de las valoraciones que se muestran en el activo. Es decir, cuando se da un superávit por revaluación, puede ser en épocas inflacionarias donde la inflación es grande. Generalmente pues ahí se tienen que hacer ajustes del activo para revalorizar cuando el valor del activo es menor, ¿verdad?, contablemente al valor de mercado, o sea, cuando estás subvalorando tu activo. Entonces, en ese sentido, pues la cuenta de superávit por revaluación. Pocas veces se utiliza esta cuenta, solo son casos especiales para las empresas, pues, ¿verdad?, pero que forman parte del capital. Ahí tenemos una estructura del estado de situación financiera. Ahí, como podrán ver ustedes, están viendo, tenemos el activo por un lado, el activo corriente, tenemos la cuenta de efectivo y equivalente de efectivo, tenemos las cuentas de documentos por cobrar, tenemos los gastos pagados por anticipado y todo ese grupo forma lo que es el activo corriente. Seguidamente observan ustedes que tenemos el activo no corriente. Ahí el activo no corriente tenemos propiedad, planta y equipo. Y fíjense ahí que quiero aclarar algo muy importante para ustedes. La propiedad, planta y equipo la puedo, de acuerdo a normas, presentarla de esa manera, pero podrían encontrarse casos en que también la propiedad, planta y equipo en las notas a los estados financieros yo la puedo explicar. Esa propiedad, planta y equipo puede estar conformada por el terreno, por la maquinaria, por el edificio, por el mobiliario de equipo y oficina, y el total de eso yo lo resumo en una cuenta que se llama propiedad, planta y equipo de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Repito, no es una ley cerrada. Las normas no son radicales, las normas establecen el diseño de la información financiera de acuerdo a los estándares o requisitos que para tal efecto exijan los agentes externos a la organización. El activo total de activos no corrientes, ¿verdad? Ahí tenemos el total y más abajo aparecen los otros activos que podrían también ser parte de cuentas de la empresa. Ahí después viene el total de activos. En el lado derecho tenemos, ¿verdad?, los pasivos, o sea, cómo están clasificadas las deudas u obligaciones que contiene la entidad. El pasivo corriente, ¿verdad? Ahí tenemos las cuentas de proveedores, tenemos las cuentas por pagar, tenemos los impuestos por pagar, tenemos las obligaciones laborales y al final pues aparece la totalidad del activo del pasivo, el pasivo corriente. El pasivo no corriente, ahí tenemos las obligaciones financieras a largo plazo, los bonos en circulación y posteriormente se encontrarán ustedes con la estructura del patrimonio, donde está la capital social, las utilidades acumuladas, totalizan el total patrimonio y más abajo aparece ya pasivo y patrimonio. Y fíjense bien pues que ahí nosotros tenemos esa presentación, se conoce como forma de cuenta, ¿verdad? Forma de cuenta. La presentación de ese estado financiero está en forma de cuenta. Ahí vemos, ¿verdad?, la importancia de cumplir con todos los requisitos de cómo presentar en el orden de exigibilidad las cuentas que conforman este estado de situación financiera o balance general. Espero que este video sea de gran utilidad para comprender los conceptos de activo, pasivo y capital que son la base para elaborar y presentar el estado de situación financiera o balance general.